Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bárbaro, bárbaro. Buenísimo, ahí ya te conecto. Dale, perfecto. Dale, gracias. Gracias. Casi columnista. Bueno, vamos con la presentación de Daniel López. Hoy, en Acá Estamos, te proponemos escuchar la historia desde una mirada más amplia. Historia agrietada, con Daniel López. Acá estamos, miércoles después de las 18:30 horas, por FM 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez. Bueno, no fue miércoles, es jueves, pero sale igual. ¿Cómo estás, Daniel López? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Daniel, ayer hubo una cuestión en la radio, cuestión de fuerza mayor, no pudimos salir al aire. Sí. Entonces trasladamos la columna de los miércoles para hoy, día jueves. Así que habíamos quedado en la última charla y por mensaje, si no me equivoco, que hoy, hoy se tocaba la parte de la historia, de una de las ricas historias de la Argentina, que es la batalla de Pavón, ¿no? Sí, tal cual. Sí, lo habíamos dejado planteado la semana pasada y bueno, y después también lo hablamos en esta semana un poquito por privado. Bueno, habíamos hablado más o menos de las tres fuerzas que quedaban en la República, digamos. La más importante sin duda era la fuerza de la provincia de Buenos Aires, que estaba constituido como Estado, digamos, y apartado del resto del país. Se habían autoexcluido de alguna manera. Por otro lado estaba otra fuerza que en ese momento no, digamos, no se hace tan presente, que es la fuerza de los indios, digamos, de todo lo que sería las comunidades indígenas que estaban en La Pampa, en partes de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, que habían sido destratadas completamente después de la caída de Rosas. Eran también una amenaza permanente y la provincia de Buenos Aires tenía que cuidar las fronteras también todo el tiempo de los malones. Y bueno, y la tercera evidentemente eran las fuerzas federales, la Confederación, que estaba al mando del presidente Derqui, porque en el año 54 termina el mandato Urquiza y le entrega el poder a Santiago Derqui, que va a estar 6 años en el cargo, desde el 54 hasta el 1860. Bueno, el presidente Derqui precisamente es quien va a ordenar a Urquiza que ponga, digamos, por la fuerza a Buenos Aires dentro de la Confederación. Y entonces se va a dar una batalla, la batalla de Cepeda. Hay otra batalla de Cepeda que es la de 1820. También es probablemente la primera, la de 1820 es probablemente la primera batalla de las fuerzas de las provincias, digamos, federales, que en ese entonces era más que nada el litoral, comandadas por Artigas en ese entonces y por el gobernador de Santa Fe, López, Estanislao López, y la que yo estoy hablando es la de Cepeda de 1859, que la va a comandar Urquiza y que va a ser también contra Mitre, que Mitre era el general que estaba a cargo en Buenos Aires.
era el gobernador de Buenos Aires. Y bueno, la batalla se va a dar en Cepeda. Cepeda es una localidad que está casi en el límite entre Buenos Aires y Santa Fe. Un poco antes de Rosario, unos 50 kilómetros antes de Rosario, como más para el lado de Buenos Aires. Está casi en el límite. Ese lugar les quedaba cómodo casi a las dos fuerzas, porque la provincia de Buenos Aires estaba acantonada, tenía las fuerzas acantonadas en la localidad de Rojas, que está un poco más adelante de Pergamino. Y bueno, y las fuerzas de Urquiza venían de Entre Ríos, o sea que prácticamente cruzaban ahí en Diamante, y entonces les quedaba casi, digamos, cercano a los dos ese punto como para encontrarse y confrontar. La batalla de Cepeda se da en 1859 y el claro vencedor es Urquiza. Bueno, con esa realidad, digamos, Urquiza va a imponer a Buenos Aires que integre la Confederación. Ese pacto se va a llamar Pacto de San José de Flores y se firma precisamente en Flores, en la localidad de Flores de la capital. Claro, en el barrio Flores. En el barrio de Flores, sí, precisamente en el barrio de Flores se firma ese tratado, digamos, donde de alguna manera Buenos Aires reconoce o acepta que va a integrar la Confederación, y el vencedor entonces es Urquiza, claramente con su ejército, que de hecho era muy poderoso. El de Buenos Aires también era muy poderoso, pero vuelvo a repetir lo que dije al principio, Buenos Aires tenía que ocuparse también de controlar la frontera de Buenos Aires, que era muy compleja con el tema del indio. O sea, tenía mucha gente desperdigada, ¿no es cierto? Bueno, entonces Buenos Aires, a raíz de esa batalla, hace las elecciones. Y en las elecciones de diputados. En esas elecciones de diputados, Buenos Aires desafía de alguna manera al poder de la Confederación, porque no las hace con las leyes de la nación, sino que las hace con las leyes de la provincia de Buenos Aires, con la ley electoral de la provincia de Buenos Aires. Y no solo eso, sino que aparte están proscriptos para participar de la elección a diputados los que son, digamos, que no son unitarios. Entonces, cuando los diputados electos van al Congreso, en el Congreso no les permiten la entrada. Y bueno, los senadores también se retiran, digamos, en asociación con ellos, se retiran. Y entonces queda claramente planteada ninguna otra solución que no sea la solución bélica, digamos, ¿no es cierto? Queda rota de vuelta la cuestión, y entonces van a ir a otra batalla que se va a dar 2 años después, se va a dar en el 61, y que es una batalla que se da en un lugar más o menos cercano, en una localidad que se llama Pavón, que está también ahí a unos kilómetros de donde se dio Cepeda. Sí. Bueno, para esa batalla, o antes de esa batalla, hay un montón de negociaciones. Nadie sabe a ciencia cierta la letra chica de esas negociaciones, pero claramente Urquiza no quería ir a esa batalla. Entonces hay una discusión también en Buenos Aires, porque Buenos Aires directamente quiere separarse completamente, y entonces no hay una solución posible y tienen que ir a la batalla de Pavón. Bueno, la batalla de Pavón, hoy tengo poquito tiempo, pero me encantaría relatar un poquito cómo se armaba la batalla, digamos, cómo se estructuraba en el campo la batalla. La batalla de Pavón se da en una estancia, en el casco de la estancia, no, en el campo de la estancia, que tenía ahí el río Pavón justo atrás. Entonces las tropas en general se formaban con el centro, con la infantería en el centro, y hacia los costados, en una sola línea, las dos caballerías, digamos, las dos alas de caballería.
un ala de caballería de un ala de caballería del otro. Eso le permitía un movimiento de pinzas, que ya el que lo había traído acá al país era San Martín, eso, y lo trajo de las fuerzas de Napoleón. Entonces las caballerías podían correr hacia los dos lados y enfrentarse con las otras caballerías, y permitiendo en el medio, digamos, el fuego de la cohetería al principio o de la artillería al principio, y luego el avance de la infantería contra la infantería contraria. Bueno, se forman los dos ejércitos. Estoy narrando esto porque es importante el desarrollo de la batalla. Se forman los dos ejércitos, el ejército de la Confederación al mando de Urquiza y el ejército de Buenos Aires al mando de Mitre, y avanzan las caballerías. Las caballerías de la Confederación estaban al mando de López Jordán y Virasoro, que eran dos generales muy bravos, digamos, y tenían muy claro que el avance con los caballos era importante desde el punto de vista de amedrentar, digamos, sabían muy bien amedrentar al enemigo. Ellos avanzaban, digamos, al tranco lento al principio, porque había unos 800 metros más o menos entre digamos, un ejército y el otro. Entonces, bueno, para no matar al caballo se avanzaba al tranco lento, y más o menos a unos 50 metros del enemigo ahí se apuraba el caballo a la carrera y con gritos, de modo de amedrentar al enemigo. Ellos esto lo hacían muy bien, y entonces la caballería logra prácticamente desbandar a la caballería de Mitre, la caballería de la Confederación. Bueno, Urquiza entonces tiene que avanzar con la tropa de infantería, pero llegado el momento Urquiza no lo hace. Ya tenía prácticamente el campo listo, porque una vez que las caballerías se habían enfrentado y ese tema quedaba resuelto, entonces venía la parte de la infantería, pero ya sin caballería, digamos, la infantería de Buenos Aires estaba perdida. Entonces Urquiza se queda quieto en el campo de batalla, no avanza, y por el contrario, da la vuelta y ordena la retirada de su tropa. Y lo hace, yo te contaba esto en la semana, que la historia dice que lo hace al tranco lento. Es decir, cuando las caballerías se enfrentaban y una caballería perdía, no era que todo el mundo mataba a todo el mundo, sino que los otros se escapaban, digamos, se les daba la posibilidad de la escapada. Hasta ese entonces estaba eso en las batallas. Y claro, Urquiza se retira, pega la vuelta y se retira, y se va del campo de batalla. Hay un texto, digamos, que lo pone, digamos, en la historia el historiador José María Rosa, que dice que Mitre ya se estaba prácticamente retirando, y entonces uno de los lugartenientes de él le dice: no dispare, general, que ha ganado, como diciendo que no se vaya, que sin querer ganó, digamos, de alguna manera. No, y entonces, no dispare en el sentido de correrse, no. Claro, entonces claramente Urquiza se retira del campo, y la batalla queda inconclusa de alguna manera, ¿no es cierto? Queda sin un vencedor claro, como había sido en Cepeda, y entonces Urquiza se retira. Urquiza se retira a Rosario, y de ahí embarca y se va a ir a Diamante, en el norte, un poco más abajo de Paraná, en el norte de Entre Ríos, y ya no va a volver nunca más. Bueno, hasta ahí la batalla, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las consecuencias de la batalla de Pavón? Que Buenos Aires se da como vencedor, digamos. Claro.
queda después prácticamente sin cabeza lo que sería la Confederación. Hay unos reclamos, hay unos reclamos de algunos caudillos de la Confederación, entre ellos Peñalosa y Varela. Y bueno, no, pero es una causa perdida, lamentablemente. Y entonces, a partir de ese momento, Buenos Aires va a ser quien va a formatear, digamos, de alguna manera, el nuevo país. Bueno, acá entonces tendremos que hablar de la supuesta traición de Urquiza, porque esto después, más adelante, le va a terminar costando la vida a Urquiza. Es, digamos, una de las grandes causas por las cuales López Jordán, ahí hay también mucha controversia, pero que López Jordán después lo va a terminar matando delante de sus hijas en su casa unos 9 años después. Algunos historiadores dicen que hubo conversaciones en una iglesia en el 1860 a raíz de un grupo masónico que actuaba, digamos, el Supremo Consejo Masónico, que estaba a cargo de Roque Pérez. Hay una localidad, José Roque Pérez, hay una localidad que se llama Roque Pérez, que está como al sur, pasando Lobos un poquito. Sí, la conozco. Bueno, él era el director, el gran comendador de la logia masónica, el Supremo Consejo Masónico. Y teóricamente en esa reunión que hubo, ahí fue donde decidieron, digamos, de alguna manera, cuál iba a ser el resultado de la batalla. Esto, bueno, no se sabe, no hay datos ni hay documentos que lo prueben. Algunos otros historiadores dicen que hubo un norteamericano de apellido Yateman que justo la noche antes de la batalla estuvo yendo de campamento a campamento, porque las fuerzas se acantonaban varios días antes para después decidir el momento de la batalla. Y bueno, este norteamericano en teoría estuvo yendo de campamento a campamento y fue, también eso dice la historia, de que fue el que hizo las negociaciones para el resultado de la batalla. Hay otra especulación también que dice que Urquiza sabía de que por más que él venciera a Buenos Aires con las armas, no había una posibilidad técnica de manejar a Buenos Aires. El interior no estaba en condiciones porque aparte no tenía plata. Digamos, la Confederación la estaba pagando la provincia de Entre Ríos, lo que sería, digamos, el costo, digamos, de la Confederación. Y bueno, y que Urquiza ya no estaba dispuesto más a pagarlo, y entonces prefirió hacer de alguna manera una retirada. Hay que decir, como dato interesante, que una vez que se define, digamos, ya el formato nuevo de país con el modelo unitario, que es el que va a perdurar por los siguientes años, prácticamente fueron descabezadas todas las gobernaciones de la Confederación de las Provincias. No quedó ninguna, salvo una, que fue la de Entre Ríos. Es decir, al único lugar donde no modificaron la gobernación fue en Entre Ríos. Y de hecho Entre Ríos fue, digamos, de algún modo la provincia que le dio asilo a algunos de la Confederación que se terminaron refugiando ahí. ¿Sí? Suena entrega, ¿no? No sé, claro, ahí cada uno sí. Que tirás, ¿no? Claro, no, pero son datos históricos, no es que. Sí, por eso. Y ustedes vieron que yo trato de no cargar las tintas para un lado o para otro, pero digo, estuvo muy claro, ¿no? Que bueno, hubo, digamos, algún tipo de arreglo, puede haber habido, y por eso la única provincia que permanece con un gobernador que es federal,
Pero, de alguna manera, ese gobernador federal que fue Urquiza, después termina avalando la guerra al Paraguay. Y no solo, y obliga a los soldados entrerrianos a ir, que muchos de ellos, ya después vamos a hablar de este tema, que es muy interesante, muchos desertan directamente. No querían de ninguna manera ir a pelear al Paraguay porque ellos se sentían hermanos de los paraguayos. Una guerra que tiene un gran costo para el país, casi te diría hasta el día de hoy, porque hay una enemistad de alguna manera y desde algún lugar con los hermanos paraguayos que es insalvable. Qué sé yo, uno no es que lo estamos diciendo todo el tiempo, pero en el fondo ese fantasma siempre está. Un terrible, ¿no es cierto? Pero bueno, eso va a venir un poco después. Evidentemente toda esa jugada fue, entre otras cosas, la que le cuesta después la vida a Urquiza, que ya habíamos hablado anteriormente, que eso sucede en su propia casa y con una partida que manda López Jordán. Algunos dicen que López Jordán también tenía otras causas, que es probable que Urquiza jamás le había permitido el ascenso después de ese episodio de Pavón. Pero lo curioso que se da, la muerte de Urquiza se da pocos meses, 2 meses después, 2-3 meses después de que se conmemorara la batalla de Caseros y que Sarmiento fuera a la provincia de Entre Ríos. Y esto ya lo habíamos hablado. Bueno, una vez que Mitre toma, digamos, el mandato, va a ser el presidente Mitre, Sarmiento va a estar muy pegado a Mitre, es otro de los vencedores, y es en ese contexto que le va a decir una frase que va a quedar en la historia, que es la frase "no ahorres sangre de gauchos". No sé si alguna vez la escucharon, es una frase muy conocida de Sarmiento, que se da en ese contexto, y es una frase que el mismo Sarmiento le había dicho a Urquiza. Cuando Urquiza venció a Rosas, él se la dijo, que pase, digamos, a degüello a todos los, digamos, a todos los del interior, a los que eran de la Confederación del Interior, a los caudillos del interior. Y bueno, no, evidentemente Urquiza no lo hizo, y por eso se enemista Sarmiento con Urquiza. Bueno, lo mismo después le dice a Mitre, y eso sí va a pasar. Bueno, ya después vamos a hablar también ahí medio rápidamente de el destino de Vicente Peñalosa y de Varela, ¿no? Bueno, esto sería más o menos el día de hoy. Vamos a continuar la semana que viene ya con la guerra al Paraguay. Bueno, otro tema apasionante. Y sí, bueno, Daniel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Así pasó Daniel López con